Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver como no hemos grabado la plantita pequeña, la recién sembrada, para que veáis cómo va, que va creciendo bien y no se le ha puesto bioestimulación, ni siquiera le he puesto un poco de acolchado, pero bueno, ya le iremos poniendo según vayamos arrancando hierbas, se las vamos botando allí, ya sabemos la importancia que tiene el acolchado. En otros países lo llaman cojinete, mulch. Mulch se llama aquí también. Acolchado viene bien para que toda esa materia orgánica se vaya pudriendo y pues vivan los microorganismos, haya asociación con las raíces y pues esté mejor. No había grabado la planta después de la borrasca y bueno, ahí está, menos mal. Hay unos árboles grandes al lado, por un lado, y se ve que el viento no vino tanto de ese lado. Y menos mal que me aguantó la plantita. Gente me ha dicho que saque la viga de hierro. Sí, se le puede sacar, pero no pasa nada. La viga está bien clavada y no tiene por qué darle ninguna enfermedad a la planta. Vale, si fuera un palito de madera, pues también quizás sea mejor, pero en principio no tiene por qué darle ninguna enfermedad. Es más, el hierro es un mineral que hay gente que en la agricultura ecológica hasta pone trozos de hierro en la maceta y eso para que con los riegos y eso se vaya y la planta pueda hasta absorber hierro. No digo que sea la mejor manera, pero bueno, ahí está, ahí se lo puse, fue lo primero que conseguí y ahí está. Y repito, no tiene por qué causar ningún daño, ni plaga de roya, como me dijo alguien, ni nada de eso, no tiene por qué. Pero bueno, y este hierro que es en plan tutor, se lo sacaremos cuando la plantita esté un poquito más grande. Obviamente, no se lo vamos a dejar ahí de por vida. Bueno, la planta, para que la veáis, no sufrió, la verdad. Bueno, algo sufriría, pero no sufrió del temporal. Esto es una planta variedad bacon. Todavía no sé bien ni cómo se pronuncia. Se escribe bacon, no sé si creo que es bacon. Que es buena, polinizadores, supuestamente es mejor polinizador que para zona medianía alta, para polinizar con el haz, porque este es tipo floral B y el aguacate haz es tipo floral A. Entonces poliniza bien, abre la flor más a la par que por ejemplo el aguacate fuerte. Yo tengo ya 2 o 3 fuertes y esta es la primera. Voy a sembrar otra planta de estas, otras de variedad bacon. Comercialmente no son muy buenos, y no los pagan muy bien tampoco. O sea que principalmente esto, ya sabemos que lo ideal es tener un 10% de la otra variedad tipo floral y repartido en diferentes zonas de los huertos, del otro tipo floral. Por ejemplo, si tu plantación es variedad A, que es tipo floral A, debes de tener una variedad B, que puede ser por ejemplo, el bacon, puede ser el fuerte. El fuerte, que hay veces que el aguacate es muy bueno de sabor. Lo que pasa es que no es tan resistente, pero sí es bastante bueno de sabor. Y también en ciertos momentos coge bastante muy buen precio el aguacate fuerte. Y el sutano también. Sutano no hay mucho por aquí. No hay mucha de esa variedad. Están utilizando más bien sobre todo el bacon. Y se adapta bastante bien, la verdad. Por aquí, por esta zona, por Canarias y por aquí, por la isla, se adapta bastante bien. En zonas medianías, repito, un poquito altas, están utilizando bastante esta variedad, dando buenos resultados. Aguacate bacon. Por eso lo sembré, no tenía ninguno. Y más adelante voy a sembrar otra plantita. Al igual, lo bueno sería sembrarla ahora, la verdad. A ver si me paso por el vivero y compro otra planta de esta, por lo menos para tener 2 o 3. Repito, es bueno tener un 10%. Si tienes 100 plantas de variedad Hass, sería bueno tener unas 10 de la otra variedad, del otro tipo floral. Entonces, eso, bueno, como siempre, decir que hay un número de teléfono en un comentario, en el primer comentario, también en la descripción del vídeo. Hago consultas personalizadas y también tengo 2 videocursos. Uno de nutrición, que está bastante bien, todo el mundo que lo ha comprado está contento. Y otro de identificación de carencias nutricionales, para que aprendas cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes.
Cualquier cosa me habláis por el WhatsApp, vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y nada, un vídeo rapidito para que veáis la planta, que menos mal. Hay que ver, por eso estoy grabando también el tema de... Porque el injerto no está totalmente bien pegado. Pero el brote del injerto, ahí vemos cómo va creciendo bien. Y a ver si va engordando, va creando callo, va creando madera nueva en ese injerto para que vaya fortaleciendo. Está bien pegado, está tal, pero está un poquito abierto por algunos lados. Si nos fijamos, está un poquito abierto el injerto y bueno, ya después de sobrevivir la borrasca esta, que le dio fuerte, ahí se ven las hojas nuevas y eso que no sufrió mucho. Se ve que el viento venía de otro lado, tiene algunos árboles grandes alrededor y lo cubrió un poco y tal, porque la verdad que no se ven ni las hojas quemadas. Pero bueno, repito, este vídeo lo grabé ahora, esto lo grabé ayer. Fue después de la borrasca esta que nos vino hace unos días. O sea que menos mal que el arbolito escapó y no se partió el injerto. Perdón, no se partió el injerto ni hubo ningún problema. Y así va. No se le han aplicado aminoácidos que potenciarían más su crecimiento. Simplemente esto es con un buen abonado. También para que veáis, el primer mes ya la planta, no sé si tendrá 2 meses de sembrada. Por ahí andará. Pero para la gente que se impacienta mucho, que veáis que la sembramos y el primer mes prácticamente va a estar la planta parada. Por mucho abono que le pongamos, que no hay que ponerle mucho abono, sobre todo si es químico, no hay que ponerle mucho abono que las podemos quemar. El primer mes y medio la planta se va a estar adaptando a esa nueva. Imaginad que la sacas del vivero, la traes a un nuevo terreno, y más en Canarias con los microclimas que tenemos. Al igual el vivero está en una zona costera y tú la traes para una zona, como en mi caso, medianía un poco alta, la planta tarda un poco en adaptarse. Entonces démosle un poco de tiempo, que si hacemos las cosas bien, en 1 mes y medio la planta ya te empieza a botar brotes nuevos, incluso antes, ¿no? Pero a partir del mes y medio, sobre todo si la siembras ahora en esta época de primavera, al mes y medio la planta ya te va a empezar a brotar nuevos brotes. Si hiciste la tierra, la mezclaste con un poquito de compost, como yo te he dicho, y le pones los abonos, un poquito de abono químico, los abonos que hay que ponerle, que todo eso también lo vemos en el videocurso de nutrición. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.